El día de hoy, en nuestro curso de filosofía, abordaremos la semana número 5, cuyo tema es periodo antropológico. Recordemos, la filosofía antigua se divide en 4 periodos: periodo cosmológico, antropológico, ontológico y periodo helenístico romano. Vamos a hablar el día de hoy del periodo antropológico, que va a abordar las ideas de los sofistas y Sócrates. Es por eso que el objetivo de nuestra clase es conocer las tesis principales de los sofistas y de Sócrates. Entonces, si hablamos del periodo antropológico, hablamos del humanismo griego, o sea, entramos en una etapa de humanismo. Es decir, los problemas físicos y cosmológicos darán paso a los problemas éticos y políticos. Es decir, el tema del cosmos va a ser reemplazado por el tema de la ciudad o la polis. Los griegos, los atenienses, se van a reunir para dialogar en la plaza pública, para debatir. Entonces, la preocupación por la salud del cuerpo va a ser pues reemplazada por la virtud política como elemento diferenciador del ser humano. Ahora, si se presenta un viraje en el tema de la reflexión, un cambio, un giro en el tema de reflexión hacia temas humanos, ¿en qué consiste este giro antropológico, este giro hacia asuntos humanos? Vamos a explicarlo en la siguiente diapositiva. El giro antropológico consiste en el abandono de las investigaciones naturalistas y el inicio de la reflexión sobre temas humanos o relacionados al ámbito de la política, al ámbito de la polis. Entonces recordamos que los filósofos, los primeros filósofos de la historia, se van a interesar en el principio del cosmos. Entonces, recordamos esto, se van a preguntar sobre el principio, el arché, filósofos como Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito, Parménides y otros más. Pero, debido a los cambios económicos y políticos en Atenas en el siglo V antes de nuestra era, como por ejemplo la democracia, va pues a permitir que los filósofos abandonen esos temas vinculados al cosmos y que se centren en temas humanos. Los sofistas y Sócrates van a reflexionar en torno a los problemas de la ciudad, la virtud política, la educación política. Por eso, el periodo antropológico va a tener pues un contexto histórico. Se inicia la filosofía en Atenas, como hemos dicho, en el siglo V antes de nuestra era. También esta época va a ser conocida como el siglo de Pericles, el siglo de oro, el siglo de Pericles. Además, se va a desarrollar una forma de gobierno, la democracia, con Pericles. Como también se va a dar la guerra del Peloponeso, es decir, la guerra entre Atenas y Esparta. Al final, vencen los espartanos y eso va a llevar pues a que después de esta guerra se presente una dictadura, o sea, un gobierno oligárquico, una dictadura de los 300 tiranos y también el conflicto entre democracia y aristocracia al final. Ahora, hablemos de los sofistas. Los sofistas fueron sabios, maestros, extranjeros, que se le decía en esa época metecos. Ellos se dedicaron a la educación política, a la formación política, formar ciudadanos, que era lo importante en esta época. Formaron entonces en política a los jóvenes atenienses. Pero veamos las características de los sofistas. ¿Ya? Ellos van a presentar en gnoseología, ¿sí? Van a hablar del conocimiento y van a presentar en gnoseología una postura o posturas escépticas como también posturas relativistas que vamos a ir comentando en el transcurso de la clase. También los sofistas van a diferenciar entre ley natural y ley social. ¿Qué significa? Significa que la tradición veía pues a la justicia como una ley natural, o sea, pensaban que el ordenamiento social tenía que ver con un ordenamiento natural, así como
Las abejas tienen una jerarquía, ¿no? La abeja reina, los zánganos, la obrera. La justicia es un ordenamiento natural igual. Para los griegos, para la aristocracia en esta época, la justicia era tomada como una ley natural, un ordenamiento natural que permitía que la sociedad se ubique en estratos, en clases. Pero los sofistas planteaban que esa jerarquía social, las leyes sociales, vienen a ser el producto del hombre. El hombre elabora leyes, el hombre elabora constituciones. Entonces va a haber una suerte de refutación, de cuestionamiento, pues, a la teoría de la ley natural, y con ello, pues, ellos presentan una posición donde las leyes tienen que ver con un acuerdo social, con una convención social, con convenciones sociales, como también ellos van a cuestionar con esto la desigualdad entre los hombres. También van a cuestionar el origen divino de las leyes y la religión. Entonces, se creía en este contexto de que las leyes devenían de un Zeus, de los dioses. Ellos van a refutar esa idea y van a, pues, a plantear que las leyes surgen de los hombres, por ejemplo, cuando se reúnen en asambleas, o también especialistas, el propio Protágoras, el sofista más importante de la historia, amigo de Pericles, se le va a encargar la redacción de una nueva constitución para la colonia de Turios en el año 443 antes de nuestra era. Entonces, con esto se muestra que las leyes, las normas jurídicas, son producto de convenciones sociales y no producto de los dioses. Ahora, vamos a centrarnos, como te comentaba, en el principal sofista de la historia, que fue Protágoras de Abdera. Él defendió la democracia ateniense y fue el primero en enseñar la virtud política y cobrar por sus enseñanzas, cobrar un salario por la enseñanza de la virtud política. Para Protágoras, la virtud política es aprendida. La virtud política consiste en un conjunto de habilidades y saberes necesarios para gobernar, como por ejemplo la oratoria, el arte de hablar en público, por ejemplo la retórica y también la erística, que era la técnica para poder persuadir usando argucias, usando falacias. Un ejemplo, un ejemplo de las habilidades oratorias, retóricas, que se manejaban, pues, en esta época, ¿no? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más plantea el sofista? También va a plantear un relativismo nociológico y moral, con la famosa tesis: el hombre es la medida de todas las cosas, el hombre medida. Entonces, para Protágoras, ¿sí?, que defiende un relativismo que se expresa en esa famosa tesis: el hombre es medida, en griego homo mensura, se presenta en esta frase, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que existen y de las que no existen. ¿Qué significa? Por ejemplo, el viento parece fresco para uno y tibio para otros. Claro, algunos perciben, por ejemplo, el aire tibio y otros perciben el aire fresco. ¿Eso qué significa? Eso significa que no es que uno de ellos se equivoque, ambos aciertan. Ese viento es fresco para aquel a quien le parece y es tibio para el otro. O sea, el conocimiento depende de la percepción de cada sujeto. Por eso el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Eh? Además, toda verdad es relativa al sujeto. Toda verdad es relativa a la percepción de cada sujeto. Unos perciben aire fresco, otros perciben aire tibio. Por ello, la verdad es subjetiva, es decir, depende del sujeto y es contingente porque puede cambiar. Tus percepciones pueden cambiar. De esa manera, no existe verdades universales, no hay una verdad única, universal, absoluta. Como hemos dicho, la verdad está en función a cada sujeto.
es relativa a cada sujeto. Y cada sujeto nos presenta una verdad subjetiva que vamos a llamar opinión. Entonces, toda opinión es válida. Pero, ¿cómo saber si mi opinión es mejor que tu opinión? Para saber si mi opinión es mejor que tu opinión, entonces debo argumentar y debo demostrar que mi opinión es mejor, que mi opinión es más útil, ¿no? De ahí que era necesaria las habilidades retóricas, argumentativas, ¿no? Oratorias que los sofistas enseñaban en este contexto de democracia. Ahora, el método que va a enseñar el sofista se llama antilogias, el método de argumentación. Dice, sobre cualquier tema se pueden mantener con igual valor dos tesis opuestas entre sí. O sea, los atenienses pueden afirmar lo siguiente. Pueden decir, el culto a Atenas es laudable. Es una verdad en relación con los atenienses. Pero los persas pueden afirmar, el culto a Atenea no es laudable, no es importante, no es loable. Entonces, este enunciado será verdadero en relación a los persas. Eso quiere decir que la verdad está en relación a cada grupo, atenienses o persas. Eso quiere decir que cada uno tiene su verdad. ¿Te das cuenta? Cada uno tiene su verdad. Como también podemos decir actualmente, ¿no? ¿El aborto debe ser legal? Bueno, esta sería un enunciado verdadero para los feministas, pero el aborto no es legal o no debe ser legal, sería un enunciado verdadero en relación a las evangelistas. Entonces, cada grupo percibe las cosas de formas distintas y cada grupo tiene su propia verdad. Entonces, la verdad está en relación a cada grupo, a cada persona. De esa manera, uno puede argumentar lo siguiente. Uno puede decir, es posible convertir el peor argumento en el mejor argumento y viceversa. Claro, es posible entonces convertir el peor argumento en el mejor argumento, así como es posible convertir la verdad en mentira o la mentira en verdad. Todo depende de la capacidad argumentativa y la relación que establezcas, ¿no? También, también los sofistas van a defender un agnosticismo religioso. El sofista Protágoras va a defender una tesis llamada agnosticismo religioso. ¿Por qué? Va a hablar de los dioses. Va a decir, con respecto a los dioses, no puedo conocer ni si existen, ni si no existen, ni cuál sea su naturaleza, porque se oponen a este conocimiento muchas cosas. Una de ellas, la oscuridad del tema, la dificultad del tema, la complejidad del tema. Y segundo, la brevedad de la vida humana. La vida humana tiene un límite como para poder saber si los dioses son inmortales, son eternos o no. Por eso, ante la pregunta si existen los dioses, él va a decir no sé, no sé, porque es un tema muy difícil y además la brevedad de la vida hace imposible este conocimiento. ¿Sí? Continuamos. Hablemos ahora de Sócrates. Hablemos ahora de Sócrates. Sócrates de Atenas. Sócrates de Atenas planteó una crítica a los sofistas. Él defendió, a diferencia de los sofistas, él defendió la aristocracia, claro. Además, para Sócrates, la virtud política es innata, es decir, se nace con ella. Ahora, la visión aristocrática que tenía viene pues desde la época llamada pues la época de la Ilíada, ¿sí? Por ejemplo, Aquiles. Aquiles tenía la virtud de la guerra, ¿no? La aristocracia tiene una virtud, la virtud de la guerra, la valentía. Claro, entonces ellos habían nacido con esa virtud devenía de los dioses, ya que los reyes eran pues descendientes de los dioses, entonces ellos tenían pues esa virtud. Entonces esa idea va a ser trasladada a esta época. Eh, la aristocracia tiene pues la virtud de gobernar, ¿sí? De dar buenas leyes, ¿no? La virtud entonces viene de nacimiento.
Muy bien. Ahora, por acá, tenemos que para Sócrates, entonces la virtud es innata, viene de nacimiento. ¿Cómo también se puede entender esto en base a su posición, a su concepción sobre el hombre, a su concepción antropológica llamada humanismo? Para Sócrates, el hombre, en esencia, es un alma inmortal, es un alma inmortal, por lo que debe encargarse del cuidado de su alma. ¿Qué significa eso? Que en el alma, en tu interior, reside la sabiduría, el conocimiento, la virtud. Entonces, si el conocimiento, la virtud, la sabiduría se encuentra en tu interior, en tu alma, entonces el hombre debe de cuidar su alma, ¿verdad? Esa es la posición entonces espiritualista que permite pues a Sócrates plantear, ¿no?, que el conocimiento, la sabiduría está pues en tu interior, ¿no?, en tu alma. También Sócrates, como lo hemos dicho, cuestiona el relativismo, la posición nociológica de los sofistas. Para Sócrates es imposible que el conocimiento cambie de una persona a otra y no saber qué es en sí la belleza o la justicia. Y también que la idea de lo bueno o de lo justo cambie de un pueblo a otro. Entonces es imposible, debe haber un conocimiento único de lo que es la justicia, de lo que es el bien. Entonces cuestiona ese relativismo defendido por Protágoras. Como también el interés que tiene Sócrates será de encontrar un solo conocimiento, una sola verdad, que viene a ser la esencia de las cosas. De ahí la búsqueda de definiciones universales. Por eso que Sócrates, chicos, tiene dos aportes. Según Aristóteles, Sócrates tiene dos aportes, ¿sí? Sus dos aportes a la filosofía. Una es la inducción o la argumentación inductiva y otra la definición, o que hemos dicho, la búsqueda de las definiciones universales. La inducción consiste en recoger diversos casos que ejemplifiquen la virtud o un valor que él quiere definir. Y la definición es buscar esa característica, esa cualidad común que existen entre dichos casos. Por ejemplo, si nos preguntamos qué es lo bello en sí, qué es la belleza en sí, bueno, ponemos casos: una mujer bella, un templo bello, una estatua bella, una diosa como Afrodita que simboliza la belleza. Entonces nos preguntamos qué es lo bello, en qué se diferencia una mujer bella de una diosa que es bella. ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes? ¿Qué es la belleza entonces, no? Entonces, preguntarnos qué es la belleza en sí y darle una definición era el interés de Sócrates en esta época. Continuamos. Ahora hablemos del método socrático, llamado dialéctica o diálogo, o también algunos le llaman el método dialógico. La dialéctica, a ver, o diálogo, ¿en qué consiste? Consiste pues en que Sócrates plantea un conjunto de preguntas, y también pues le plantea casos y casos. ¿Por qué? Porque desea que el interlocutor tome conciencia de su ignorancia y que después descubra la verdad en su interior, descubra los conocimientos universales. La dialéctica va a consistir, chicos, en dos momentos, ¿sí? En dos pasos. ¿Cuáles son esos dos momentos del método socrático? ¿Cuáles son esos dos momentos del método socrático? Una es ironía o refutación y la otra es la mayéutica o el arte de alumbrar ideas. Muy bien, vamos con la ironía o refutación. ¿En qué consiste? Consiste en buscar refutar las ideas falsas a fin de reconocer nuestra ignorancia y de esa manera purificar el alma de los errores, ¿no?, de los prejuicios y todo eso. A ver, vamos a por acá ver una diapositiva donde Sócrates plantea lo siguiente, mira. Dice que él ignora, Sócrates es consciente de que no sabe, ¿sí? Yo ignoro, dice, pero los atenienses también ignoran. Pero la diferencia está
en que yo soy consciente de mi ignorancia, pero los atenienses no son conscientes de su ignorancia. A ver, ocurre que para Sócrates los griegos no son conscientes de su ignorancia, no son conscientes de su ignorancia. Entonces Sócrates busca pues hacerles notar que ellos ignoran, ellos piensan saber qué es la justicia, ellos piensan saber qué es lo sagrado, qué es la política, y no lo saben. Sócrates le pregunta, ¿no? O sea, de parte de que yo no sé qué es la justicia, entonces te voy a interrogar. A ver, señor político, usted que es político, dígame qué es el poder, qué es la política. Señor artista, usted dígame qué es la belleza. El artista, el político pensaba conocer, saber, pero con las preguntas de Sócrates y las repreguntas constantes, al final se dan cuenta de su ignorancia, de que desconocen. Sócrates con esto refuta las ideas falsas con el fin de que ellos reconozcan su ignorancia. De esa manera, para Sócrates, para poder buscar la verdad, primero tenemos que reconocer que no sabemos. El punto de partida para buscar la verdad es entonces reconocer nuestra ignorancia primero. De ahí la frase, solo sé que nada sé. De esta manera, tenemos el primer momento del método socrático, que es la ironía. Ya, conseguimos, logramos que el interlocutor, el estudiante, el sofista, el ateniense, se dé cuenta de su ignorancia. Ahora debemos ayudarlo a que descubra la verdad que se encuentra en su interior. El segundo momento pues, se llama mayéutica, el arte de alumbrar ideas. Para Sócrates, si la verdad está en tu interior, entonces debo ayudarte. A través de preguntas y respuestas, debo ayudarte a que puedas alumbrar la verdad. Por eso que para Sócrates, él no tiene conocimientos, él no es sabio, él no tiene todo el conocimiento, sino él tiene una técnica que es el diálogo, un método que es el diálogo para ayudarte a extraer la verdad de tu interior. Por ejemplo, que dormida en el interior. En eso consistiría entonces el método socrático, el diálogo, recuerda, tiene dos momentos, ironía y mayéutica. La mayéutica es el arte de parir ideas. Ahora, también Sócrates defendió una tesis ética ya conocida como moral intelectualista o ética intelectualista. Para, para Sócrates, la sabiduría es idéntica a la virtud. ¿Qué significa eso? Que identificó la virtud con la sabiduría con la virtud. Quiere decir que para Sócrates un hombre virtuoso es aquel que tiene sabiduría. Aquel que tiene sabiduría, conocimientos en la música, entonces es porque es virtuoso en la música. De esa manera, va a sostener Sócrates esta identidad entre sabiduría y virtud, entonces dirá que el mal se produce por ignorancia, el mal se produce por desconocimiento. O sea, si un músico toca mala música, es porque desconoce qué es la música, desconoce sobre música. Entonces, el mal, los vicios, se producen por desconocimiento, por ignorancia. De esa manera, recuerda, el mal es producto de la ignorancia. También afirmará la virtud es producto de la sabiduría. Claro, como te decía, un hombre virtuoso en la música, un hombre virtuoso en la zapatería, un hombre que es virtuoso, comúnmente hace cosas buenas, ¿no? Un político justo, por ejemplo, es aquel que sabe qué es la justicia, ¿verdad? De esa manera, recuerda, la virtud es producto de la sabiduría. Quien conoce su verdadero bien, practica su propio bien. Sócrates nos diría, nos diría que quien conoce la definición universal de justicia actúa con justicia.
Si un político conoce la definición de justicia, entonces va a actuar de forma justa, va a dar leyes justas. Sócrates también afirmaba, por ello, es preferible sufrir una injusticia a cometerla. Aquel político, aquel ciudadano que conoce que es la justicia, no va a hacer, no va a actuar de forma injusta. Por eso decía, es preferible sufrir una injusticia a cometerla. Claro, lo que ocurre es que Sócrates va a ser condenado a tomar la cicuta, un veneno llamado cicuta, condenado a la muerte por eso. Sócrates tuvo la oportunidad de escapar. Sus discípulos, que eran aristócratas como Platón y otros más, sobornaron a los jueces, tuvieron listo una embarcación para que escape, y él dijo, no, si las leyes me condenan, entonces debo aceptar la condena. Un buen ciudadano debe aceptar las leyes a pesar de que éstas sean injustas, ¿no? Por eso es preferible sufrir una injusticia a cometerla, afirmaba Sócrates. Luego, Sócrates nos plantea, una vida sin examen, una vida sin reflexión, no merece ser vivida. ¿De qué plantea? Las tareas de la filosofía. Las tareas de la filosofía consiste en que el filósofo reconozca su ignorancia. ¿Qué más? El filósofo busque conocerse a sí mismo. El autoconocimiento es fundamental. ¿Qué más? También el filósofo busca reconocer su verdadero bien y por eso que practica lo bueno, practica la justicia. Como también el filósofo, por su sabiduría y su virtud, puede y debe gobernar la polis. La idea que después va a ser desarrollada por Platón, ¿no? La idea de un rey filósofo ya tiene pues una base, un antecedente en su maestro Sócrates. Y al final tenemos un pequeño esquema que resume todo lo que hemos ido comentando. El periodo antropológico, también conocido como periodo humanista, tiene como tema central al hombre. Y se va a hablar de la formación política, y por eso que se va a hablar también del arete o virtud política. De esa manera, el sofista Protágoras va a defender la democracia, va a apoyar la democracia, va también a sostener que la virtud política es aprendida, va a plantear un relativismo en el conocimiento, en la moral, también nos propone un método llamado antilogias y al final su posición del agnosticismo religioso. Mientras Sócrates defiende, apoya la aristocracia, plantea que la virtud es innata, se nace con ella, y a diferencia del relativismo de los sofistas, él plantea que existen conocimientos universales. Por eso se dedica a la búsqueda de definiciones universales. El método socrático es el diálogo que consiste en dos pasos, ironía y mayéutica. Y la posición se llama posición idealista, ¿sí? Su posición es una posición idealista. Bueno, hemos terminado nuestra clase de periodo antropológico. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por todo.